Tienes 17 años. Una mañana como cualquier otra, te levantas sin saber que ese va a ser tu último día de libertad durante los próximos 24 años. La razón, tu padre está obsesionado contigo. Esta es la historia de Josef Fritzl, el monstruo de Amstetten. Josef Fritzl, Austria 1935, hijo único. Su infancia estuvo marcada con la llegada del Tercer Reich y por la Segunda Guerra Mundial. Su padre era un maltratador y un vividor, por lo que su madre María le echó de casa cuando Josef tenía solo 4 años. Su madre nunca volvió a contraer matrimonio ni a traer ningún hombre a casa, por lo que Josef, desde muy pequeño, fue considerado como el hombre de la casa. Su madre era una mujer distinta, fría, severa y muy autoritaria con Josef. Josef creció con esos valores. Con el tiempo, durante la adolescencia, desarrolló un amor platónico hacia su propia madre. La adoraba, llegó a fantasear sexualmente con ella y sus primeras experiencias sexuales consigo mismo fueron fantaseando con su madre. En 1956 contrajo matrimonio con Rosemary, una mujer que él mismo describió como carente de interés alguno, pero muy óptima para tener a sus vástagos. Según él, no la atraía en absoluto, ya que era lo opuesto a su madre María. Josef violó a una vecina y fue sentenciado a 18 meses de prisión. Solo cumplió 12. Al poco después, volvió a agredir a otra mujer. Afortunadamente, esta segunda vez no pudo someter a su víctima. Volvió a ser encarcelado y al salir de nuevo, Rosemary le perdonó. Con Rosemary tuvo 7 hijos. La hija que nos concierne en esta historia es Elisabeth Fritzl, 1966. Elizabeth era una niña muy recatada, tímida y vergonzosa. Apenas hablaba o levantaba la vista. La primera vez que su padre abusó sexualmente de ella, tenía tan solo 11 años. Ella nunca dijo nada y seguramente su forma de ser, tan recatada y tímida, se debía a los abusos sexuales constantes por parte de su padre. Estaba aterrorizada. Durante su adolescencia fue adquiriendo un comportamiento más rebelde. Desobedecía las normas de su padre que, como cabe esperar, eran normas muy severas. En 2 ocasiones incluso se escapó de casa. Josef y su familia vivían en un edificio de 2 plantas y un sótano. Era dueño del edificio entero y otros 2 pisos los tenía arrendados. Empezó a acondicionar una casa en el sótano del edificio con la ayuda de un amigo. Hizo varias habitaciones, un baño, una cocina. Más adelante convirtió parte de estas habitaciones en celdas y la puerta del sótano la blindó e incorporó un código numérico que solo él conocía y un temporizador. En otras palabras, se estaba preparando para lo que tenía planeado hacer. El 28 de agosto de 1984, Josef drogó con éter a su hija Elizabeth, de tan solo 17 años, y la encerró en el sótano. Ese húmedo y oscuro sótano se convertiría en su hogar durante los próximos 24 años. Para no levantar sospechas en la familia y en la comunidad, Josef obligó a su hija a escribir una carta en la que decía que se había ido a vivir a una comunidad religiosa, como si de una secta se tratara, y que no se molestaran en buscarla. Durante el tiempo en el que la mantuvo cautiva Elizabeth en ese sótano, la violó de continuo. En 1988, Elizabeth dio a luz a su primera hija, Kerstin, sola y sin ayuda. Josef le llevó libros de cuidados de bebés, toallas y pañales. En 1989 dio a luz a su segundo hijo, Stefan. En 1993 tuvo a su tercera hija, Lisa. Josef cogió a la bebé y la dejó en el portal de su edificio con una nota escrita, de parte de Elizabeth. La nota explicaba que no podía hacerse cargo de ella y suplicaba a sus padres que la cuidaran. En 1994 dio a luz a otra niña, Mónica. Josef volvió a repetir la misma operación que con Lisa. Hizo creer a la familia que Elizabeth había abandonado a Mónica en el portal con una nota. En 1996 tuvo gemelos, pero 3 días después uno de ellos falleció y Josef lo incineró en el jardín. El gemelo que sobrevivió, Alexander,
Un año después fue abandonado en el portal como sus 2 hermanas anteriores. La familia seguía sin sospechar nada de nada. El último niño nació en 2003, Félix. En el sótano vivían Elizabeth con 3 de sus hijos, Kerstin, Stefan y Félix. Joseph pasaba bastante tiempo con ellos y según él vivían como una familia normal. Veían la televisión, les compraba regalos y ropa, jugaba con ellos, les daba clase. Su idea enfermiza de familia feliz, obviamente la realidad era otra y muy distinta. Los niños que crecieron en el sótano desarrollaron multitud de carencias físicas de crecimiento y desarrollo. Tanto es así que en 2008, la primera hija, Kerstin, de 19 años, fue llevada al hospital por los ruegos de Elizabeth y fue ingresada de urgencia. En el hospital encontraron una nota de auxilio de parte de Elizabeth y se alertó a la policía. Enseguida saltaron las alarmas, pues en la nota se explicaba todo. Joseph fue detenido y Elizabeth y sus otros 2 hijos que vivían con ella fueron liberados. A Kerstin le indujeron un coma debido a un fallo multiorgánico. Elizabeth y sus 2 hijos, Stefan y Félix, pasaron a disposición de los servicios sociales y de especialistas psiquiatras y psicólogos para ayudarles en la transición. Elizabeth llevaba 24 años en Zulo. El caso se viralizó y pasó a la prensa de todo el mundo. Según describí ella misma, se pasaba los días maniatada y salvo en raras ocasiones era liberada, por ejemplo, para ser violada por su padre o para cuando tenía que limpiar y cocinar para él. Su madre, Rosemary, asegura a día de hoy que desconocía esto y creía que su hija estaba en una comunidad de religiosos. Según ella, se creyó las mentiras de su marido y nunca sospechó nada. Joseph Fritzl fue acusado por secuestro, violación, más de 3.000 violaciones, esclavitud, homicidio por uno de los gemelos fallecido e incesto. La pena fue cadena perpetua e internamiento psiquiátrico. Hoy en día sigue cumpliendo condena. Elizabeth y sus hijos se encuentran en un paradero desconocido. Se cambiaron de nombre y de domicilio, ya que este caso se convirtió en uno de los más mediáticos de Europa. Aún se recuerda al monstruo de Ámsterdam.